Hola a todos, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos ponemos el sombrero de analistas de Wall Street para investigar un misterio verdaderamente fascinante. Analicemos juntos los resultados financieros de AutoZone para el tercer trimestre fiscal de 2026. Imagínense esto. Una empresa que, en papel, literalmente está imprimiendo dinero a niveles récord, pero que de repente el mercado decide castigar sin piedad. ¿Qué está pasando aquí? Acompáñenme a descubrirlo, porque para cualquier inversionista, separar el ruido del mercado de los fundamentos reales es absolutamente crucial. Esa cifra que ven en pantalla, menos 11.19%, bueno, esa es la cifra que dejó a más de uno en Wall Street con la boca abierta. En una sola sesión bursátil, las acciones de AutoZone sufrieron un colapso masivo. Literalmente estamos hablando de miles de millones de dólares en capitalización de mercado esfumándose en cuestión de horas. Y claro, la pregunta obvia es, ¿por qué una compañía que reporta unas utilidades gigantescas de pronto sufre una caída tan brutal en un solo día? A ver, vamos a buscar las pistas directamente en sus estados financieros. Número 1. El choque de resultados. Vamos a ver la primera gran pista de esta investigación. Ok, profundicemos en esto. Esta primera clave se encuentra justo en la parte más alta y más baja del estado de resultados. Como analistas de retail, siempre buscamos que haya congruencia entre lo que ingresa por ventas y lo que queda de ganancias, ¿cierto? Pero aquí encontramos una divergencia enorme. Fíjense, las ventas netas llegaron a 4.840 millones de dólares. Ojo, esto es un crecimiento sólido del 8.44%, el ritmo más rápido desde 2023. Nada mal. Pero Wall Street esperaba 4.860 millones. O sea, un fallo minúsculo, apenas una fracción porcentual por debajo del consenso. Pero, y aquí viene lo interesante, si miramos el beneficio por acción, el famoso EPS, la historia es completamente opuesta. Reportaron 38.07 dólares. Destrozaron por completo las estimaciones del mercado que esperaban 36.15. Básicamente un ligero tropiezo en ingresos contra una victoria monumental en utilidades. Para que se den una idea de la magnitud, el beneficio por acción real de AutoZone superó hasta las expectativas más optimistas. En cualquier día normal, rebasar las proyecciones de rentabilidad en más de un 5% mandaría las acciones directo a la luna, a máximos históricos. Y esto solo hace que el misterio sea más grande. Si la rentabilidad fue tan pero tan buena, ¿qué demonios asustó a los grandes fondos institucionales para provocar esa venta masiva de pánico? Lo que nos lleva a la sección 2. Presión oculta en los márgenes. Aquí es donde se esconde el verdadero miedo del mercado. Y esto ilustra de manera brillante lo que pasa cuando leemos entre líneas. Sabemos que hay que buscar las malas noticias debajo de la superficie. Wall Street ahorita está aterrado por una sola cosa: la presión sobre los márgenes. En el reporte oficial se veía una caída en el margen bruto. Sí, pero a veces un simple efecto contable puede distorsionar la realidad. AutoZone usa el método de inventario LIFO, que básicamente saca primero los productos más recientes, los cuales obviamente son más caros por la inflación. Bueno, esto generó un cargo contable, no monetario, un efecto temporal, de 20 millones de dólares. Si limpiamos ese ruido, el margen bruto ajustado subyacente en realidad mejoró al 52.56%. Es decir, el negocio central sigue teniendo un poder espectacular para fijar precios. Pero a ver, aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente tensas para los inversores. Fíjense en la mezcla de canales. Por un lado tenemos al cliente de a pie, el canal DIY, que apenas creció un modesto 2.2%. Estamos hablando de consumidores lidiando con una inflación del 7% en autopartes. Van menos a la tienda, pero gastan un poquito más cuando lo hacen. Por otro lado, el segmento comercial, o sea, el taller mecánico profesional, ¡pum!, se disparó un 10.4%. Suena genial, ¿no? Bueno, a Wall Street le da pavor. ¿Por qué? Porque históricamente venderle al taller deja un margen de rentabilidad ligeramente menor que venderle al cliente tradicional. El mercado tiene mucho miedo de que esto signifique una dilución estructural a largo plazo. Y créanlo o no, la última mala noticia oculta resultó ser el clima, tal cual. Durante las primeras semanas del trimestre, las ventas iban volando con un crecimiento del 5.0%. Pero de repente, en las últimas 4 semanas, se congelaron literalmente, cayendo a un ritmo del 2.9%. ¿La razón? Tuvimos una primavera inusualmente fría, y eso retrasó drásticamente la compra de componentes críticos para el calor, como aires acondicionados y alternadores. Sí, escucharon bien, Wall Street entró en pánico por un clima primaveral atípico. Pero ya saben cómo es esto, el mercado odia la incertidumbre, y esta frenada repentina encendió todas las alarmas sobre el resto del año. Número 3. El motor de crecimiento.
Veamos cómo lograron mantener el barco a flote operativamente. Entonces, el punto crucial aquí es cómo lograron superar de manera tan masiva las estimaciones de ganancias por acción, a pesar de todo este caos del clima y la contabilidad. Tienen una verdadera arma secreta, o más bien, dos. Primero, un apalancamiento operativo masivo. Abrieron 14 nuevos mega hubs logísticos, que son instalaciones clave para dominar las entregas ultrarrápidas a los talleres mecánicos. Pero la magia real detrás del altísimo beneficio por acción son las recompras. Solo en este trimestre gastaron la locura de $586 millones para retirar 164,000 acciones del mercado. Piénsenlo, al haber menos acciones circulando, la porción de ganancias que le toca a cada acción sube artificialmente. Es una estrategia de asignación de capital sumamente agresiva y constante. Pasemos a la cuarta parte. Reacción del mercado bursátil. La tormenta perfecta en acción. A ver, hagamos un recuento. Tenemos ganancias altísimas pero empujadas por recompras, ventas en desaceleración por el clima y un pánico tremendo sobre los márgenes. Toda esta combinación desató un caos institucional absoluto. Si miramos el análisis técnico, el castigo fue verdaderamente histórico. La caída desplomó el índice de fuerza relativa, el RSI semanal, hasta 28.18. Para quienes siguen el análisis técnico, cualquier lectura por debajo de 30 señala condiciones de sobreventa extrema. Para ponerlo en perspectiva, la estructura de precios de AutoZone no tocaba niveles técnicos tan críticos desde el colapso global de los mercados en marzo de 2020, así de fuerte. Los algoritmos y los operadores de corto plazo reaccionaron con un pánico que parece absolutamente desproporcionado. Finalmente, la sección 5. Perspectiva a largo plazo. Vamos a alejarnos del ruido y ver el análisis fundamental. Cuando el polvo se asienta y la volatilidad a corto plazo pasa, los verdaderos inversores dan un paso atrás para mirar el valor intrínseco. Lejos del ruido de un trimestre afectado por una primavera fría o por ajustes contables LIFO, el negocio subyacente sigue ahí. De hecho, el consenso de los analistas en Wall Street, los que estudian la salud de la compañía a largo plazo, sitúa el precio objetivo promedio en $4,290. Eso es una prima gigantesca, cercana al 40%, comparado con los $3,096 que tocó la acción tras el desplome. Los fundamentales a largo plazo están súper sanos. Generan un flujo de caja libre que superó los $1,100 millones en el año, tienen un control de costos impecable y un crecimiento estructural clarísimo en el segmento profesional gracias a su red de mega hubs. Lo cual nos deja con la gran pregunta final, la verdadera prueba para cualquier analista fundamental. ¿Es este desplome del 11% el inicio de una corrección totalmente justificada ante un cambio permanente en los canales del consumidor? ¿O estamos, por el contrario, viendo a un mercado que sobrereaccionó escandalosamente al clima primaveral, regalándonos una oportunidad de compra generacional de esas que solo vemos una vez por década? Los fundamentales nos muestran una máquina de efectivo increíblemente resistente. Ahora le toca al mercado decidir si el precio refleja verdaderamente el valor subyacente de AutoZone. Sin duda, es un caso de estudio espectacular que mantendremos bajo el radar. Nos vemos en el próximo análisis.